La historia comienza escuchándose los lamentos. El protagonista había matado a su propia hija, y no solo una vez, sino que habían sido 99 veces. Esta había sido su última oportunidad que le quedaba, pero en su mente le pedía a su hija que confiara en él, porque esta vez absolutamente no fallaré. Frente al noticiero, el hombre observa cómo el mundo colapsó ese día en tan solo un instante. Entrando alguien en la habitación, le preguntaba a su padre sobre qué pasaba, viéndose una chica con una mirada confundida. En este mundo, ahora solo queda sobrevivir. En un salto temporal, vemos al hombre, el cual imploraba a su hija que despertara. Le pedía que no lo abandonara. Este era un mundo en el que tenían que sobrevivir. Pero para que un hombre mayor y una niña pudieran sobrevivir era definitivamente un mundo infernal, y así es como ambos habían muerto. Sin embargo, en el momento en que todo terminó, recibió una nueva oportunidad. Despertando nuevamente su casa, estaba sorprendido de seguir vivo. Sin embargo, notando algo, se miraba en el espejo, viendo que tenía un número encima de él, y empezaba a tocar la puerta de Dami, la cual le abría molesta por haberla despertado a la medianoche. Y sosteniéndola de los hombros con fuerza, le preguntaba a su padre si acaso había tenido una pesadilla. Pero sin responderle, la tomaba del brazo y la llevaba fuera de la casa, sin tener tiempo para explicarle qué era lo que estaba por pasar. Tenían que irse ahora de ese lugar. Despertando de nuevo, veía sorprendido en el espejo que al revivir, el número había disminuido. Fue entonces que se dio cuenta que ese número era el número de vidas que tenía, o mejor dicho, el número de oportunidades que contaba para salvar a Dami. De esta forma, el tiempo avanzaba y retrocedía, habiendo hecho todo lo posible para salvar a su hija, aunque eso haya significado abandonar su moral. Por su hija, él haría lo que fuera, pero se había dado cuenta de algo. Y tiempo después, viéndose cómo mataba zombies cuando le quedaban 13 vidas, este conseguía matar con un bate a todos los zombies. Y estando cansado, mira hacia atrás, donde se ve a Dami convertida en zombie, la cual con la poca conciencia que le quedaba llamaba a su padre pidiendo que la salvara. No importaba cuántas oportunidades haya recibido, para un débil padre, lo único que podía hacer era presenciar cómo su hija perdía la vida. Despertando, una vez más, se quedaba acostado en su cama mientras lloraba, para minutos después levantarse teniendo una mirada perdida, mientras que en otra habitación, Dami se despertaba al escuchar ruido. Saliendo para hablar con su padre, se quedaba sin palabras al verlo de pie con un cuchillo y presentando una mirada escalofriante. Extendía su mano a Dami para abrazarla fuertemente. Te lo prometo, aunque fallé cientos, miles de veces, decenas de miles, cientos de millones de veces, te salvaré mientras esté vivo. Solo confía en tu papá. ¿Entendido, hija mía? Daejeon, el refugio perfecto que había encontrado en su intento número 99. Contaba con personal militar que protegía el refugio y personal médico del hospital que cuidaba de los supervivientes. Se había establecido de tal forma que el orden nunca colapsaba. Era un verdadero refugio perfecto en el que vivió durante 40 años, y estando frente a la tumba de Dami le preguntaba si lo había esperado mucho. Tenía que ser cuidadoso porque esa era su última oportunidad, pero ahora estaba seguro de que ese lugar era seguro para ambos, y que si ambos llegaban con vida a ese lugar sería su destino final. Tenía que esperarlo un poco más. Papá iría pronto a buscarla. Estando en su último intento, miraba a Dami, la cual le devolvía la mirada, recordando cómo, antes de llegar a Daejeon, Dami había muerto y todo por su error. Se había pasado los 40 años ensayando en su mente sobre cómo llegar con Dami con vida hasta el refugio. Esta vez absolutamente no cometería ningún error. Una variable. Aunque haya ensayado por 40 años ante una variable que no había considerado, se paralizó, porque era una situación que en sus 99 intentos nunca había sido diferente. Una condición incuestionable y obvia. Frente a la puerta nunca habían zombies. Dami hacía reaccionar a su padre. Corriendo hacia la puerta, Dami le imploraba a su padre que abriera, mientras que este se encontraba siendo mordido por los zombies.
El dolor de perder a un hijo es como si te arrancaran los intestinos. Ya me han desgarrado las entrañas 99 veces. Esta agonía de la muerte me resulta familiar. Recordando a su hija cuando tan solo era un bebé, recordaba la felicidad que le había traído a su vida el verla sonreír. Así que no llores. Mi niña va a terminar de esta forma tan insignificante. Moriré así para siempre. ¡No! No, ya sea 100 veces o 1000 veces, puedo morir. Pero mientras mi hija esté viva, no puedo permitirme. ¡Ah! Cien fracasos, en los cuales, en el último intento que tenía, otra oportunidad se le fue dada. ¿Estás bien, hija mía? Calles de Seúl, Distrito Mapo, día número 7 del brote. En un centro comercial, vemos a un militar bastante molesto que preguntaba a las personas frente a él sobre su identidad. Habían muchos zombies en la zona, por lo que quería saber cómo era que habían llegado hasta allí, y al ver que no contestaban, los amenazaba con disparar, pero viendo al hombre acercarse, preguntaba si acaso era una celebridad. Y una mujer, la cual es la ex capitana, llamada Cha Hyeri, le dice que se fueran. No había lugar para que se queden, y al ver que seguía sin contestar, se acercaba de forma intimidante para ordenarle que se fueran, pero frunciendo el ceño, veía como el hombre le decía que el asma de su hija había empeorado. Pidiendo ayuda para su hija, y si era demasiado para ambos, pedía que al menos sea su hija la que se quedara. El soldado le decía que ese tipo de trucos no funcionaría de ninguna manera con su líder, pero quedaba sorprendido al verla llorar y ordenaba que los dejaran pasar, pero no debía malinterpretar las cosas, era solo porque necesitaban mano de obra y de esta forma se retira mientras el prota pensaba que seguía siendo la misma. La capitana Cha Hyeri, una ex soldado que había reunido supervivientes y los protegía. Era alguien fría, pero por dentro era una persona sensible ante historias de padres que daban la vida por sus hijos. Y Dami regañaba molesta a su padre porque no había seguido el plan que tenían. Mientras que el soldado le decía que entraran, pero Dami colapsaba momentáneamente, siendo atrapada por su padre, que pensaba que su estado mental estaba más afectado de lo normal, por lo que necesitaba descansar. Y todo era por las variables que habían aparecido, siendo una el incidente en la puerta. Siendo algo que aún ni siquiera él podía entender, preguntando si acaso se había vuelto un zombie, y saliendo de sus pensamientos veía el supermercado, el cual era una zona que tenía muchos suministros, y en el que Dami estaría segura. Percatándose de unos escombros, preguntaba acerca de ellos, respondiendo el soldado que hace 3 días habían atacado a los zombies, por lo que la capitana Cha Hyeri los atrajo hacia el edificio y lo hizo explotar con una bomba, acabando con los zombies, y viendo la mirada del prota, le preguntaba si acaso estaba preocupado porque los zombies salieran de los escombros. La capitana se echa a correr sin notar que un golpe se acercaba a ella. Sujetando su arma, le ordenaba a todos que disparen. Pero las balas no surtían efecto, sino que provocaban la ira del zombie, el cual carga el ataque de los soldados, y estando por aplastar uno de ellos, una mochila choca contra él, lo que hace que se distraiga, y Cha Hyeri salva al soldado del golpe, mientras piensa que ese zombie era distinto a todos los demás. Y viendo el supermercado, ordenaba a todos que corrieran hacia él para refugiarse. Viendo el prota que la condición de Dami no era buena, provocaba que entre en furia y se gire contra el zombie, preparándose para lanzar un puñetazo. Mientras que por otro lado, pensaba que podrían atraer al zombie hacia la barricada. Le sería difícil para él atravesarla, y mientras lo hacía, encontraría su punto débil. Sin embargo, al mirar al frente, veía que nadie había evacuado, teniendo que girarse y exclamar que se pondría como distracción mientras los demás evacuaban a los civiles. Y veía a Dami que se encontraba sola, cuestionando si su padre la había abandonado e ido por su cuenta, pero con el dedo señalaba la ubicación de su padre. Y un sonido que retumbaba en la zona la hace girarse para observar el origen del sonido. Los presentes quedaban en shock ante lo que ven, y el zombie caía muerto ante un cansado prota que veía como Hyeri se acercaba a él.
mientras se disculpaba con Dami al no poder haber cumplido la promesa por miedo a que ella se lastime. Y apuntándolo con su arma, Chajieri, con una mirada sorprendida, le preguntaba sobre quién era en realidad, presentándose finalmente como Ryu Min-seok, el padre de Dami y también un experto en zombies. Desde que comenzó el brote, había analizado sus debilidades para sobrevivir. Estaba feliz de haber podido ayudar y esperaba poder trabajar con ellos desde ahora. La capitana, con una sonrisa, decía que ahora entendía todo, para después poner un cuchillo en su garganta ante una asustada Dami a la que le decía que se quedara quieta. Había matado a un zombie que era prueba de balas solo con sus manos, y sus ojos rojos eran iguales a los de los zombies, preguntando si de verdad era un humano. Pero le decía que estaba malentendiendo algo. Las balas sí habían funcionado. El zombie ya estaba débil por los disparos y él solo le había dado el golpe final. Y revelaba que ese zombie se le conocía como Iter. Era una fusión de dos zombies que contaban con una alta defensa, pero su mandíbula era su punto débil. Aunque su mente piensa que lo normal para derrotarlo era usar un mazo. Y en cuanto a sus ojos, explica que había nacido con un bajo nivel de melanina y los cubría porque los demás tenían miedo al verlo. Y ahora quería saber si seguía siendo un zombie para ella. Pensando Chajieri que era muy sospechoso, pero un zombie definitivamente no haría tanto para salvar a su hija. Y dándose la vuelta, le decía que podía entrar, pero lo estaría vigilando de cerca. Y volviendo con sus soldados, patea uno en la pierna, regañándolo por no haber evacuado a los civiles, y les advierte que si esto volvía a suceder, deberían dejar de tener miedo a los zombies y tenerlo solo con ella. Y de esta forma se retiraba del lugar. Dentro del refugio, para Dami era un alivio que no la hayan descubierto, cuestionando cómo podía mentir estando tan serio. Había pensado que lo descubrirían, pero por la forma de manejar el cuchillo estaba seguro de que no sería así. Y también decía que no estaba con su cerebro frito, así que todo habría estado bien. Cuestionando acerca de las cosas, responde que pensaba que la capitana era alguien así. Y acerca de lo que dijo sobre su cerebro, preguntaba sobre cómo sabía eso, respondiendo que lo había aprendido de ella, y no solo una vez, sino que lo había aprendido muchas veces. Y se retiraba por un momento para buscarle algo de comer, mientras recordaba cómo le había dicho que tenía que ocultar que era un zombie, porque las personas podrían intentar hacerles daño si lo sabían. Por eso se lo tenía que prometer, pensando que su hija tenía razón. Si los demás se enteraban, seguramente se volverían locos. Y volviendo con Dami, notaba que se había quedado dormida, cubriéndola con una manta, y pensaba que todo estaba pasando demasiado rápido. En sus 99 vidas no había pasado nada parecido a esto. Ahora todo se había vuelto de una forma impredecible, pero al mismo tiempo sabía el motivo de esto. De alguna forma ellos podían sentirlo y lo estaban buscando. Querían que él y Dami desaparecieran. No sabía si era porque era diferente a los humanos, pero algo lo tenía bien claro, y es que para ellos, él era una variable. Y al tener a todos los zombies en un mismo sitio, ya no tendría que seguir buscándolos, queriendo comenzar de una buena vez, porque tenía que volver para preparar el desayuno. Uno de los zombies conseguía arrancar su brazo, que era reconstruido y destrozaba al zombie. A la mañana siguiente, Dami despertaba y veía a su padre que le traía el desayuno, y sonreía al ver que era el mismo de siempre. En otra ubicación, un soldado se encontraba hablando con la capitana, informando que al hacer su patrullaje por la zona se habían encontrado a todos los zombies muertos. Esto le parecía algo imposible, pensando que habían sido exterminados en tan solo 4 horas, pero dándose cuenta de algo, le ordena al soldado que reuniera a todos, y van a comenzar con el plan de evacuación del centro comercial. En otra ubicación, los residentes del centro comercial estaban sorprendidos. Realmente no había ningún zombie. Estaban felices por estar a salvo, pensando Dami que realmente ya no había ninguno. Sin embargo, Min-seok le ponía un casco diciéndole que por nada del mundo debía quitárselo. Cuestionando acerca de eso, se ve cortada por la capitana, que por medio de su megáfono contaba que esta mañana todos los zombies fueron encontrados muertos, y por eso ellos se irían de ese lugar en ese momento. Dicha declaración dejaba sorprendidos a todos, teniendo que contar que hace 3 días una unidad militar se había comunicado con ellos, la cual era la Brigada de Infantería Mecánica. Era una brigada que contaba con vehículos blindados y que recibían civiles en su zona.
a lo que las personas respondían molestas que no podían confiar en una simple llamada de radio. Chahiri replica que ella conocía a la persona que había hecho la llamada. Blue Hawk era una persona en la que ella confiaba completamente. Los civiles seguían sin traer nada, lo que provocaba una discusión entre ambos bandos, adjudicando que si ella fuera un hombre no tendría un juicio tan impulsivo. Cortándose todo con los zombies van a volver, viéndose cómo Minseok declaraba eso, provocando que la persona que dijo acerca del juicio de Chahiri lo sostenga del hombro molesto, respondiendo que si se quedaba en ese lugar sería como ponerse en bandeja de plata a los zombies, cuestionando si para él eso era vivir. Solo sería tener una muerte lenta, cuestionando uno de ellos si acaso podía garantizar que estuvieran bien, cosa que no podía hacer, pero quería saber si acaso los demás, en caso de no seguir a los militares, podrían vivir por su cuenta. Lo que provocaba que todos cambien de parecer y decidieran seguir a la capitana, la cual se cuestionaba quién era en realidad Minseok, el cual le decía que no tenía nada que agradecerle. Él ya estaba acostumbrado a convencer a personas en momentos duros, y estaba seguro que si se trataba de ella, su hija estaría a salvo. Esto provoca que con una determinación renovada declare que todos saldrían con vida. En las carreteras, todos se encontraban evacuando bajo el mando de la capitana. Divisando uno de los soldados una horda de zombies que se acercaban a ellos, ordenando a Chahiri un cambio en la formación. Los zombies cuentan con distintas características. La primera de ellas era que contaban con un oído sensible, arrojando latas que provocaban que los zombies se dirijan hacia ellos, ordenando a la capitana que siguieran de esa forma, y al notar la cantidad que iban tras ellos, trazaba el camino hasta el puente de Seong, donde se encontraban bastante cerca de la parte destruida, y revelándose al mismo tiempo la segunda característica, la cual es que sin importar la situación, los zombies siempre atacaban a los humanos. Dando a Chahiri la señal, el soldado giraba la camioneta que provocaba que todos los zombies chocaran entre sí y salieran volando hacia el agua, quedando solo una cantidad baja de zombies, con la cual se nos presenta a la tercera característica, siendo que su parte trasera era débil, apareciendo el prota con una aplanadora, arrollando a todos los zombies, usando una presión aplastante que incluso un Niter era incapaz de aguantar, quedando todos impactados ante la escena y arrojando a todos los zombies al mar. Y cambiando de ubicación, en el autobús, vemos a Dami, la cual recordaba molesta cómo su padre había tenido que ir con los militares para ayudar, teniendo miedo de que alguien pudiera descubrirlo. Sin embargo, escucha como alguien dice que el equipo había vuelto, recordando también sobre cómo había dicho que solo iría para hacer el apoyo. Aunque ante la vista que tenía parecía todo lo contrario, y usando la aplanadora empezaban rumbo nuevamente para tiempo después todo el equipo observar la base de la brigada de infantería. Costaba pensar que habían tardado solo 8 días, era el tiempo más corto que había hecho en todas sus vidas, pero aún no podía confiarse solo por ser fuerte. Si fallaba, Dami moriría definitivamente. Y llamando la atención, un soldado, el cual se presenta como el sargento Lee, les había notificado que ya llegaría ese día, y al preguntar sobre quién lo había dicho, responde que fue su coronel. Él dijo que una persona testaruda iba a llegar. Esto le enojaba y preguntaba sobre dónde estaba su coronel, respondiendo que estaba en la puerta trasera porque se habían visto zombies, cuestionando si acaso estaba peleando solo. Le respondían que no era así, el coronel se había encargado por su cuenta de todos los zombies. Su coronel había hecho 35 minutos con 27 segundos. Era definitivamente un nuevo récord. Al coronel le parecía que el hacha era la mejor arma. Cortar era mucho más divertido. Presentándose a Blue Hawk, el coronel Cha Punjo. Y cuando este se disponía a volver, uno de los zombies se levantaba, hablando burlonamente ante él. El zombie intentaba atacarlo, para sorpresivamente ser arrollado por una aplanadora, dejando sorprendido al coronel, el cual aumentaba su impresión al ver a la persona que bajaba del vehículo. Con sus ojos podía ver la habilidad de combate de los enemigos. Minseok se presentaba ante él. Los soldados se aterraban ante lo que había hecho su coronel. Sin embargo, sus ojos abrían de par en par al observar el panorama. Blue Hawk les ordenaba a sus subordinados que activaran la alerta. Esa cosa definitivamente era un monstruo. Estaba claro que nunca podría engañar a sus ojos. Él necesita quedarse en ese refugio, por lo que necesitaba su permiso. Pero tal parece que no podían tener una conversación normal, así que lo haría en la forma en que él lo hace, con una conversación de cuerpo a cuerpo. Blue Hawk pensaba que ya lo había visto todo, pero ahora quería escuchar cómo sabía que eso llamaría su atención, y ya que quería eso, vería de lo que era capaz.
En otra ubicación, los civiles escuchaban la alerta roja. Shahiri cuestionaba lo que sucede y otro militar llegaba, el cual apuntaba con su arma a Hieri, la cual quería saber los motivos de sus acciones, respondiendo que el monstruo que había traído había atacado al coronel, la había mencionado a ella y al preguntar acerca de eso menciona el nombre de Minseok y ordenaba que les dijera quién demonios era él, mientras que Dami solo estaba perpleja al escuchar acerca de su padre y volviendo con Minseok daba un golpe tan potente que destruía la pared, cuestionando al coronel si acaso, después de hacer algo así, seguía considerándose a sí mismo como humano, bloqueando su patada y desapareciendo de su vista para estar encima de él con un puñetazo que definitivamente no iba a poder esquivar, pero dicho golpe falla inesperadamente, cosa que no es desaprovechada y le devuelve el golpe que acierta con éxito y lo toma del cuello, cuestionando molesto si estaba jugando con él. Ese golpe no había fallado por mera casualidad, ¿acaso estaba dejándolo ganar? Afirmando su pregunta porque si usara toda su fuerza iba a terminar matándolo, cosa que en su mente el coronel le daba la razón. Lo había sentido al pelear, como cada parte de su cuerpo tenía miedo al ver a Minseok, y le pregunta qué carajos quería él. Minseok le dice que quería protección, cosa que lo hacía reír. Debía ser una broma de mal gusto que un monstruo como él quisiera protección, pero no era para él, sino que quería protección para su hija, Ryu Dami. Quería que los deje quedarse, a él y a las personas que había traído consigo, arrodillándose frente a él, declarando que si aceptaba eso, él haría todo lo que él quisiera. Y así pasamos a la noche, en la que dentro del gimnasio del lugar todos hablaban acerca de Minseok, preguntándose si acaso él de verdad era un zombie, mientras que este estaba encadenado en una habitación aparte, recordando cómo Blue Hawk había aceptado a la gente que trajo, pero él era otra historia. No sabía cómo podría confiar en él, diciéndole que lo encerrara. Si no podía confiar en él, debía encerrarlo, y no importaba el tiempo que pase. Le iba a demostrar que no era una amenaza para él, y en ese momento escuchaba sonidos que venían a sus espaldas, viendo cómo Dami se había escabullido para verlo, preguntando por su bienestar, respondiendo que todos eran amables con ella, y estar dentro era sofocante por los demás, y Minseok se disculpaba con ella. Le había prometido tener un perfil bajo, pero había roto esa promesa. Seguramente estaba decepcionada de su padre, recibiendo un golpe en la cabeza. Si no fuera por él, tanto ella como los otros no estarían a salvo. Tenía que mantener la cabeza alta. No importaba lo que dijeran los demás, ella confiaría en su padre. Y ahora debía irse. Si llegaba muy tarde le iban a regañar, dándole las buenas noches a su padre, cosa que él hacía también. Y mientras Dami se iba con una sonrisa, era vista por su padre, para solo unos pasos después detenerse y no poder contener más el llanto ante todo lo que pasaba con su única familia que le quedaba, cosa que Minseok claramente podía escuchar, estando cabizbajo, y unos soldados entraban en la habitación, ordenando que el coronel quería verlo. De esta manera, estamos en la sala del coronel, donde este apuntaba un mapa en la que se había visto una señal de supervivientes en una estación junto a otra señal que era desconocida para ellos. En esa misión era necesaria la velocidad, así que solo enviarían a un pequeño escuadrón. Él se lo había dicho, que haría lo que sea por el bienestar de su hija, cuestionando si podría demostrarlo. Quitándose la cadena, le pregunta cuándo sería la hora de partir, cosa que lo hace sonreír y responderle que en ese mismo instante, iniciando de este modo la operación de rescate de la estación Kupabal. En otra ubicación, vemos una estación en ruinas, en la cual había un pequeño bebé junto a varios refugiados, y el pequeño niño molestaba a un hombre, haciendo que los demás se irriten por el ruido que hacía, pero un anciano los callaba. Era solo un niño. El bebé empezaba a apuntar hacia arriba, haciendo que la madre observara, viendo un rostro por encima de ellos. Blue Hawk presumía su vehículo, era más potente que la aplanadora de Minseok. Este le responde que era un buen arma, pero no era rápida. Y hablando de velocidad, le dice a Minseok que la velocidad en esa misión era lo más importante. Habían dos cosas a tener en cuenta. La primera es la estructura, la cual estaba derrumbada y bloqueada, lo que dejaba únicamente esa cosa. La lectura de señal desconocida estaba encerrada con los refugiados, por lo tanto no tenían tiempo que perder. Había escuchado que el conducto de ventilación era amplio, así que iban a bajar por allí para hacer el rescate. Iban a rescatar a todas las personas atrapadas, pero Minseok niega. La operación iba a fracasar. Molesto, el coronel cuestiona su palabra, pero esa operación, aunque sea en un momento diferente, terminaba de la misma forma. A pesar de tener el mejor plan, ellos no podían salvar a nadie. En la ubicación anterior, vemos a la madre colgada del techo, con los refugiados en una telaraña, pero luego notaba algo. Su hijo no podía verlo en ningún lado.
y caía al suelo por moverse tanto, mientras que otra de las personas pedía que lo bajaran, y la anciana de antes aparecía al lado suyo, preguntando al sujeto sobre qué hacía ella allí. Los presentes veían frente a sus ojos cómo la persona era devorada y el cuerpo caía frente a ellos, para seguido levantarse con la parte de la cabeza arrancada, acercándose hacia las personas. Todos empezaban a correr mientras que la madre seguía pensando únicamente en su hijo hasta escuchar levemente su voz, la cual su dirección estaba bajo las escaleras, por las cuales baja sin dudar un solo momento, ignorando a un chico que le decía que ese lugar estaba bloqueado. Pero era interrumpido por su padre, que le ordenaba continuar, pero su hijo le advertía detrás de él. La madre bajaba las escaleras pensando que definitivamente la voz era de su hijo. Tenía que esperarlo un poco más, su madre ya estaba cerca, y deteniendo su paso llamaba a su hijo Dayun, viéndose la cabeza de su hijo, el cual se giraba, viéndose una figura amorfa que estaba devorando una persona, viéndose como esa cosa era todo menos su hijo. Y la misma llamaba al aire usando la voz de Dayun, la cual con terror pensaba que esto debería ser un sueño, una simple pesadilla. La explosión daña al zombie ante los ojos de la mujer, mientras que un poco antes vemos a Min-seok, el cual declaraba que no podían salvar a nadie. Claro está que no podían hacerlo como humanos, parándose imponente frente a las llamas mientras nos cuenta acerca del zombie, el cual era un caminante de piel, cazaba dejando a las personas inconscientes para imitar sus caras, siendo una criatura del tipo araña, el cual sin perder tiempo lanzaba su telaraña a Min-seok para repentinamente caer al suelo con fuerza, siendo el motivo que su telaraña había sido atrapada y tirada de ella para empezar a golpearlo. Y antes de dar el golpe final, una piedra impacta contra él, el cual había sido lanzada por la madre, que le ordenaba que no tocara a su hijo. Pero esa pequeña brecha da tiempo al zombie para rugir, haciendo volar a Min-seok, y el rugido es tan fuerte que lo deja de rodillas como si la gravedad hubiera aumentado. Estando a punto de ser devorado por el zombie, empieza a recordar cómo Dami le dijo que no importaba lo que dijeran de él, ella confiaría en su padre, así que debía alzar la cabeza, cosa que hace con esfuerzo a pesar de que su cabeza cayera contra el suelo, levantándola una y otra vez para librarse del efecto de la gravedad y darle un potente golpe mandándola a volar, y el zombie empezaba a llorar con la voz de Dayun, pero Min-seok lo callaba de un rodillazo, diciéndole que eso no era lo que debía decir, haciendo que el zombie vomite sangre por el dolor, y él mismo se deformaba, dejando de tener la cara de un bebé mientras balbuceaba, declarando Min-seok que ese balbuceo era el sonido que debía emitir, porque a partir de ahora sería lo único que iba a decir. En otra ubicación, las personas intentaban contener a los zombies, sabiendo que si se detenían por un solo momento estarían muertos, y de la nada empezaban a notar cómo humo empezaba a entrar en la habitación, y el chico de antes le hablaba a su padre, el cual no entendía qué cosa era tan importante que tenía que decir en ese momento. Sin embargo, este solo le decía que los zombies habían dejado de moverse, y aquella puerta salía volando frente a todos, viendo una de las personas al sujeto que estaba frente a él, el cual portaba un aura intimidante. Y cambiando a las afueras de la estación, Blue Hawk veía como el ducto de ventilación salía volando, y con una amplia sonrisa vemos cómo se habían rescatado a 37 personas en un espacio que se consideraba imposible de escapar, y en el que los militares al hacer una inspección encontraron un bebé dentro de un capullo, y siendo junto a eso el salvar a casi 40 personas algo completamente impresionante. Y así fue como Min-seok acabó volviéndose conocido como el hombre de los milagros, siendo alabado por todos, pero aquel hombre solo estaba interesado en ver una persona, la cual al divisarla esbozaba una sonrisa para abrazar tiernamente a su hija. Dentro de la enfermería, uno de los militares atendía a su compañero, el cual después de la misión de rescate había caído enfermo, dejándole medicinas y esperando que descanse mientras cerraba la puerta. En la noche todo se encontraba celebrando, en especial Blue Hawk, que siempre supo que Min-seok era alguien especial, pero no esperó que tanto, y se suponía que debían festejar toda la noche, pero tenían que mantenerlo simple, porque si solo ellos se emborracharan, aquellos que los dejaron se sentirían mal. Por eso propone un brindis, por aquellos que dejaron ese infierno en vida, y por ellos que iban a sobrevivir hasta el final. Pensativo, Min-seok le pregunta el por qué no cuestionó que su estrategia saldría mal, o por qué él era un monstruo. ¿Acaso no tenía curiosidad? Pero realmente no le gustaban las historias. Lo único que le importa es la voluntad de salvar a los demás, y las personas en ese refugio es todo lo que se necesita.
realmente no ha cambiado nada. Y ahora es su turno para preguntar. Se supone que su destino era Daejeon, así que ¿por qué estaba allí? Con su habilidad, él ya estaría en ese lugar. Y la respuesta es porque tenía trabajo que hacer. Y también porque cada vez que ha sido impaciente y decidió apresurarse, las cosas nunca acabaron bien. El comandante señalaba que él tenía eso, la cosa más cercana en el mundo, pero la más difícil de controlar, un hijo. Minseok notaba que Chaheri no estaba en ese lugar, preguntando dónde estaba, lo que hacía que el coronel tomara toda su bebida de un trago al notar que no la había escuchado. Y en ese momento, Dami llegaba. Estaba algo cansada, así que se iba a retirar, decidiendo acompañarla, y mientras se retiraba, el coronel veía la cara de Minseok, pensando que incluso él podía ser ese tipo de expresión. Un padre era un padre al fin y al cabo. Y recordaba la base de Daejeon, disculpándose con Minseok, no podía dejarlo irse tan fácilmente. Junto a él podría iniciar un nuevo plan. Y antes de decirlo, un soldado llegaba para hablar con el coronel, el cual al verlo notaba que algo estaba claramente mal. Y el soldado, sudando bastante, le decía que tenían un problema. Por otro lado, con Minseok y Dami, este miraba a su hija recordando las palabras del coronel, las cuales había ignorado, pero en realidad se habían clavado en su mente, y se dirigía hacia Dami. Tenía algo que preguntarle. ¿Ella no le tenía miedo? Aunque era completamente diferente, ella lo aceptó sin dudar, ni siquiera un momento. Pero ella ¿no estaba asustada por él? Ella le contesta que lo está. Tenía miedo de que en algún momento también sea asesinada por él. Pero ya era demasiado difícil seguir fingiendo, así que quiere que le diga ¿dónde está su verdadero padre? ¡Maldito monstruo! Dami llamaba a Minseok, el cual estaba agitado, y le pregunta en qué estaba pensando tan profundamente, cosa a la que responde con una sonrisa nerviosa que no era nada, y veía como Dami no paraba de toser, pensando en traerle medicina. Minseok llama a Dami. Dami le pregunta qué era lo que pasaba, mientras que este solo miraba su mano, viendo el cadáver de un mosquito, y al mismo tiempo las alarmas de refugio empezaban a sonar, ordenando la evacuación. Dentro de la brigada había iniciado un brote zombie. Hace tan solo unos minutos atrás, Minseok hablaba con Chapunjo sobre los zombies. Había pensado que los Seether eran feos, pero luego de ver al zombie tipo araña de antes, lo hacía parecer incluso alguien apuesto. Pero Minseok le señalaba que a partir de ahora iban a evolucionar, serían más poderosos y su amenaza no se iba a detener. Los soldados estaban asustados de que zombies hayan aparecido dentro de la base militar, y el coronel les dice que empiecen a refugiar a los civiles. No obstante, al ver que sus soldados no se movían, les dice con fuerza si acaso querían morir, lo que provoca que todos se muevan, y sosteniendo la cabeza del zombie se pregunta cómo mierda había aparecido ese virus en su brigada. Pero notaba algo, viendo una cicatriz en el cuello del zombie, pero no tenía tiempo para pensar, viendo otro zombie. Con firmeza le ordena a los soldados buscar su equipo de armas y también buscar a Minseok. Tenían que darse prisa y les cuestiona a los zombies si acaso sabían en dónde estaban. Este es su territorio, el dominio que Chapunjo había construido. En otro lado, los civiles escuchaban la alerta de evacuación y dentro del gimnasio, Minseok le ponía un casco a Dami, recordándole que no podía quitárselo, aunque ella se preguntaba si acaso la protección que le estaba poniendo no era excesiva, preguntando qué tipo de zombie era esta vez, informando que era un mosqui, zombies pequeños con la forma de mosquitos. Si te picaban, empezarías a convertirte en un zombie. Esto no se lo esperaba, era la primera vez que vi esa variante de zombie tan rápido, incluso con todas las vidas pasadas que había tenido. Pero ¿a quién le importa? Si Dami muere, todo iba a acabarse. Los mosqui eran solo apéndices, el cuerpo principal debería estar en otra parte. A las afueras, Chaheri era informada de los mosqui, recibiendo las instrucciones de cubrir la piel, y al escuchar el nombre de Minseok, recuerda verlo junto al coronel y cómo éste confiaba en él, chasqueando la lengua y cubriéndose con su pañuelo, ordenando a su pelotón prepararse para la batalla, y en ese momento era llamada por un soldado que informaba ver solo un zombie fuera de la brigada de infantería, pero su apariencia era bastante extraña, siendo sus palabras algo parecido a un sapo, el cual hacía un movimiento extraño con su boca, la cual se abría de par en par, saliendo inmediatamente una horda de mosquitos que no serían capaces de defender ante la increíble cantidad que eran, ordenando a la capitana que todos corran dentro de un edificio, pero sus ojos divisaban a una persona, viéndose a alguien arriba de todos, preguntándose si acaso esa persona era
Unos minutos antes, un soldado llamaba desesperantemente a Minseok, el cual negaba. Él era un civil y ellos los soldados. Estando molesto, le dice que no le iba a repetir. No pensaba irse de ese lugar y un casco era puesto en su cabeza, diciéndole Dami su padre que ningún mosquito podría picarla. Ella quería que todas las personas puedan vivir, pero ella no tenía la fuerza como para hacer algo. No obstante, él sí la tenía, pidiéndole por favor que no la salvara solo a ella, sino a todos en la brigada. Y usando lanzallamas empezaba a quemar a todos los mosquitos. Viendo todo esto, el sapo, al cual le daba una mirada que solo transmitía una frase: el siguiente eres tú. Viendo esto, el sapo, el cual daba un salto y escapaba del lugar, pero Minseok, escuchando el sonido, saltaba para aterrizar en un auto que era conducido por la capitana, la cual preguntaba si ese zombie era el motivo de todo y cuestionaba si tenía un plan sobre cómo matarlo, cosa la que afirma que en ese caso ambos irían a acabar con él, y luego de eso tendría muchas preguntas para hacerle, y si volvía a mentirle no iba a dejarlo pasar. Acelerando a toda velocidad, pasamos una cueva en el que vemos al sapo entrar y se nos presenta a los Slider, zombies de alto nivel que se multiplican constantemente, viéndose a una criatura de múltiples ojos, la cual no era otra que el Slider, zombie de tipo huésped, saltando el sapo hacia su madre mientras se nos cuenta más de ellos, los cuales siempre se esconden, así que no son fáciles de encontrar, y por eso mismo lo que necesitaba la brigada era un ataque sorpresa, aplastando la cabeza del sapo, el cual expulsaba a todos los mosquitos que eran incinerados cortesía de Chahieri, que recuerda cómo antes de actuar en la brigada habían empezado la fase de limpieza de mosquitos, así que todos estarían seguros, siendo todo esto debido al liderazgo del coronel, pero esto aún no acababa. Si no mataban al cuerpo principal, toda la situación iba a empezar de nuevo. No debían darle ninguna oportunidad de escapar, pero aún así, solo eso no iba a ser suficiente, siendo que los Slider contaban con una reproducción masiva, multiplicándose cada vez más y más al punto de ser incalculable el número de ellos. Así que si no mataban al huésped no iban a conseguir nada, cuestionando Hieri si tenía un método, siendo la respuesta un sí, y vemos como Minseok de un golpe estalla la cueva, encerrándose a sí mismo con los zombies, aunque lo mejor sería decir que ellos estaban encerrados con él, y se nos cuenta que el método para acabar con el Slider era simple, solo tenían que atraparlo y hasta que se detenga, matar una y otra vez, y el escenario era perfecto para matarlo de una buena vez y proteger aquello que más ama. Su ira debía seguir ardiendo. Fuera de la cueva, vemos a Hieri, la cual se preguntaba sobre qué era en realidad Minseok, recordando cómo le habían dado la orden de apoyarlo, diciendo Blue Hawk que él no era solo el salvador de la brigada, sino que también la respuesta de la humanidad ante los zombies. Y en ese momento su comunicador emitía una señal, la cual al contestar y escuchar lo que dicen no sabía qué decir. Pasando así a la mañana siguiente, donde en medio de la cueva colapsada, pasaban las horas hasta hacer el atardecer, de la que una mano salía de los escombros, viéndose a Minseok que salía luego de 18 horas de lucha, habiendo matado a un total de 7.127.446 zombies, que se habían multiplicado, todas siendo eliminadas por un zombie trascendente. Así retrocedemos un poco, estando en la brigada donde Chahieri veía impactada al coronel, el cual estaba tranquilamente comiendo papitas, preguntando por qué tenía esa cara, recordando ella cómo le habían dicho que él estaba en peligro, lo que lo hacía reír a carcajadas, así que era por eso que tenía esa expresión. Antes había estado muy molesta con él por ignorar lo que decía, pero ahora estaba muy preocupada por él. Esto molesta mucho a Chahieri, pero antes de poder golpearlo, un soldado le dice que el coronel había detenido a los zombies, usando solo sus manos desnudas, aunque se había lastimado un poco, pensando la capitana que era una tonta por haberse preocupado por él, pero sin tomar mucha importancia, le pregunta el por qué estaba sola, cuestionando en dónde estaba Minseok y si acaso se habían encargado del cuerpo principal, a lo que solo le responde mencionando algo que él había dicho sobre cómo Minseok era la respuesta de la humanidad. Ahora, de algún modo, podía entender un poco esas palabras. Al día siguiente, vemos a Chahieri hablando consigo misma acerca de entregar una bebida, pero no podía hacerlo. Se estaba empezando a volver loca, cuestionándose si de verdad debería hacerlo, pero se supone que lo correcto era saludar al otro, y con una sonrisa dice que era cierto que Minseok había salvado a todos, observando en ese momento cómo Minseok se encontraba con el coronel. Era perfecto para ella, así le sería menos incómodo acercarse, pero antes de poder hablar, el coronel le pide a Minseok repetir lo que había dicho, diciendo que lo había dejado claro,
Esa noche, tanto él como Dami se iban a ir de ese lugar. El coronel no podía detenerlo de ir a Daejeon, pero le parecía apresurado. Si aparecía un monstruo más fuerte que el anterior, todos en la brigada iban a morir. Por eso, ¿no podía quedarse un poco más? ¿Por qué lo haría? Es lo que responde Minseok, que la gente viva o muera no tiene nada que ver con él. Chajieri escucha eso y sale a encararlo, cuestionando si lo que dijo era en serio, cosa que afirma sin haberlo pensado 2 veces. Lo único que le importa a él era proteger a su hija, y lo que pasara con ellos no le importaba en lo más mínimo. Esto claramente la molesta y sin decir nada se va, pero Minseok solo recuerda cómo siempre que tomaba esa ruta que lo dirigía a encontrarse con ella en el centro comercial, ocurría algo en ciertas ocasiones, y Chajieri se dice a sí misma que se controle. No podía esperar otra cosa más de un monstruo como él, y aquello que ocurría era que Chajieri terminaba enamorándose de él. Antes de que ese sentimiento se hiciera más fuerte, lo mejor era cortarlo de raíz. De esa forma, ella también estaría segura. El coronel le advierte que tenga cuidado. No debería haberla rechazado con tanta frialdad, y también debería pensar las cosas. ¿Realmente pensaba que en ese mundo Daejeon sería como lo piensa? Proponiéndole traer junto a él la brigada más segura de todas en el mundo. Era una buena oferta, pero no tenían tiempo. En su vida pasada, el tiempo que tomó para que apareciera un Slider había sido de 10 años, y ahora solo había tomado 10 días. Si otros zombies más fuertes aparecían, la brigada definitivamente iba a colapsar. Por eso lo ha decidido. Ese mismo día saldrían hacia Daejeon y también le haría una propuesta, viéndose en la carretera de noche cómo estaban reunidos en diferentes vehículos, disparándose los zombies y saliendo de uno de los tanques el mismo coronel, y al otro lado se encontraba Dami, siendo que la propuesta era enseñarle al coronel cómo era la brigada más fuerte del mundo.